Bienvenidos a Tu Mejor Póliza. Es un gusto estar aquí para esta exploración a fondo. Imaginen esto por un segundo. Vas manejando tranquilamente por la carretera, el clima está perfecto, tienes tu música de fondo y tu mente está enfocada 100% en llegar al destino final. El escenario ideal de cualquier viaje. Exacto. Pero de repente, el tráfico se detiene por completo. Y la primera suposición siempre es, pensar en un accidente menor o que están reparando la vía. Lo cotidiano. Ajá. Pero a lo lejos comienzas a ver que se eleva una densa columna de humo negro. Y ahí el entorno cambia drásticamente. Resulta que es una ola de violencia. Y quienes están ahí, atrapados, observan cómo utilizan vehículos para bloquear el paso de manera intencional y acto seguido los incendian. Una situación de terror absoluto. Sí, el caos domina todo y en cuestión de minutos se materializa una realidad aterradora. El auto propio, ese patrimonio construido con años y años de esfuerzo, es arrebatado y lo convierten en una barricada en llamas. Es una imagen que de verdad hiela la sangre. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué haces? Porque una vez que la adrenalina desciende y tu integridad física ya está a salvo, surge la verdadera interrogante sobre el día después, el proceder administrativo. Claro, y como documentan los reportes de campo y los registros de la industria aseguradora, es una realidad operativa a la que diversas personas se han enfrentado tristemente en ciertos tramos carreteros. Es que es un golpe durísimo. ¿Lo es? Porque cuando la supervivencia física está asegurada, inicia una fase crítica muy distinta. Hablamos de la supervivencia financiera y administrativa. Que no es un tema menor. Para nada. Al cruzar los datos normativos, las directrices del sector y los testimonios técnicos de ajuste, encontramos un panorama bastante complejo. Pero la información estructurada es el mejor blindaje ante la incertidumbre. O sea, saber qué hacer. Exactamente. En momentos de crisis profunda, no hay espacio para depender de rumores o de interpretaciones superficiales en redes sociales. Se requieren certezas procesales basadas en los contratos. Definitivamente. Y por eso la misión de este análisis profundo no es enfocarnos en la nota roja, para nada. La idea es decodificar el manual de operaciones posterior al siniestro. Es una guía de supervivencia para quienes nos escuchan. Y es vital tener esta guía a la mano. A ver, vamos a desglosar esto. Recientemente, México ha vivido momentos de mucha tensión en sus carreteras. Los datos analizados mencionan específicamente actos violentos y pérdidas materiales masivas desatadas tras el abatimiento de líderes criminales, como fue el caso ampliamente documentado relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Un nivel de disrupción tremendo. Sí, supera por mucho la métrica de un siniestro vial cotidiano. Hablamos de un fenómeno de seguridad muy complejo que impacta directamente el patrimonio de quienes transitan por esas zonas de conflicto. Si conectamos esto con el panorama general, resulta indispensable diseccionar la evolución y la naturaleza del riesgo. ¿A qué te refieres exactamente con la naturaleza del riesgo? Pues mira, tradicionalmente, la industria de los seguros proyecta sus modelos financieros basados en una siniestralidad común, algo predecible. ¿Como un choque en la ciudad o que te roben el coche estacionado? Exacto, ese es el modelo clásico. Sin embargo, los eventos que estamos analizando hoy escapan por completo a esa estadística convencional. Rompen el molde. Lo rompen, porque constituyen pérdidas materiales derivadas de tácticas de grupos organizados y de un vandalismo extremo. Abarcan incendios provocados, explosiones con fines de intimidación o bloqueos estratégicos. El vehículo deja de ser un medio de transporte. Tal cual, es convertido por terceros en una infraestructura de conflicto. Y aquí me gustaría invitar a la audiencia a hacer un ejercicio reflexivo muy rápido. Adelante. Piensen por un segundo en la póliza que tienen guardada en la guantera de su auto o la que tienen en su correo electrónico. ¿Saben realmente a ciencia cierta hasta dónde llega su protección si su auto es arrebatado y usado en un bloqueo? Híjole, yo creo que la mayoría diría que no lo sabe. Existe este pesimismo generalizado, ¿no? De que la aseguradora siempre va a buscar una excusa para no pagar ante un evento tan grande. Es un mito muy común. Sí, hay una creencia de que las compañías se van a escudar en conceptos legales como actos de terrorismo o motín, que entiendo suelen ser exclusiones clásicas en casi cualquier contrato a nivel mundial. Es verdad, son exclusiones estándar.
pero hay matices. Entonces, al realizar las directrices de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, ¿cómo se delimita la responsabilidad real frente a un ataque así? Esa es precisamente la fricción central en el diseño de estos contratos. La AMIS juega un rol vital al establecer estándares, recopilar toda la siniestralidad y agrupar a las compañías en el país. Pero la AMIS no obliga a las aseguradoras a pagar todo, ¿verdad? No, y esa es la aclaración fundamental que emana de los datos cruzados. El respaldo financiero depende de forma absoluta y puntual de lo que dicte cada póliza contratada. O sea, del contrato privado que tú firmaste. Exactamente. No hay una obligatoriedad universal por parte de los reguladores que fuerza a todas las empresas a indemnizar vehículos destruidos en estos eventos bajo un esquema básico, el de daños a terceros, por ejemplo. Tienes que tener la cobertura correcta. Pero regresando a la línea legal, ¿en qué momento un bloqueo se considera exclusión? ¿Es terrorismo? Operativamente en México, la legislación y las normativas de ajuste suelen evitar clasificar estos incidentes carreteros como terrorismo en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque el terrorismo requiere fines ideológicos o políticos muy específicos que deben ser reconocidos oficialmente por el Estado. Ah, entiendo. Entonces, ¿cómo lo clasifican? Las aseguradoras clasifican estos hechos como actos de vandalismo extremo o delincuencia organizada. Y esto es crucial para quienes nos escuchan. Aquí es donde se pone muy interesante. Así es, porque al no ser clasificado como terrorismo, mantiene el evento dentro del terreno de lo asegurable, siempre y cuando, repito, se cuente con la cobertura adecuada. Ese es un punto de quiebre importantísimo, porque nos quita de la cabeza ese mito de la indefensión total. Contrario a lo que muchos piensan, algunos seguros sí cubren estos daños por incendios y actos del crimen organizado. Sí los cubren. No es una concesión de buena voluntad de la aseguradora, es una obligación legal plasmada en el COPEL. Pero la clave está en los requisitos innegociables. A ver, desmenuzando los requerimientos, ¿qué condiciones específicas tienen que darse en esa carátula de la póliza para estar protegidos? Basándonos en la disección de las pólizas estandarizadas, existen dos únicas vías de protección patrimonial frente a este tipo de escenarios. Dos tipos de cobertura clave. Empecemos por la primera. La primera es la cobertura de robo total. La jurisprudencia y la mecánica de ajuste aquí son sumamente reveladoras. Esta cobertura ampara y paga los daños desde el instante exacto en que la persona es despojada de su unidad mediante violencia o amenaza. A ver, analicemos los casos límite, porque aquí es donde surgen las dudas en la práctica. Claro. ¿Qué pasa si la aseguradora argumenta que el vehículo en realidad no fue robado para venderlo en el mercado negro o para lucrar, sino que fue arrebatado explícitamente para quemarlo a los 20 metros en tus propias narices? Muchas disputas legales. Pero la doctrina del seguro establece que el delito raíz, el evento originario que quebranta el patrimonio, es el despojo de la posesión. O sea, te quitaron el coche. Te lo quitaron a la fuerza. Desde el segundo en que pierdes el control de la unidad por la intervención de un grupo armado, legalmente ya se configura el robo total. Sin importar qué hagan con él después. Exacto. Si 20 minutos o 3 horas después deciden atravesar la carrocería en la carretera, prenderle fuego o si explota, para los fines de la auditoría de la aseguradora, el siniestro originario sigue siendo el robo. Qué alivio saber eso, pero te pongo un escenario peor. Estás en el tráfico, ves que vienen personas armadas, incendiando autos, entras en pánico, te bajas corriendo para salvar tu vida y dejas las llaves puestas. Una reacción completamente natural de supervivencia. Totalmente. Pero luego toman tu coche. ¿Se considera un robo con violencia o la aseguradora te va a decir que hubo un simple abandono de la unidad por dejar las llaves? La jurisprudencia ya contempla estos escenarios bajo el concepto de violencia moral. ¿Violencia moral? Sí, la amenaza inminente a tu vida te obliga al abandono del bien. Por lo tanto, quien toma el vehículo está cometiendo un robo derivado de esa coacción. No es abandono, es robo total por violencia moral. Queda clarísimo. Documentar la línea de tiempo y la dinámica del delito es el factor decisivo que juega a favor del asegurado. Es la piedra angular del reclamo. Ahora, pasemos a la segunda vía de protección que revelan los datos. La cobertura de daños materiales. ¿Cuál es la diferencia operativa con la de robo? La cobertura de daños materiales actúa bajo un paradigma físico distinto.
Esta ampara la reparación o indemnización ante un catálogo de eventualidades como colisiones, volcaduras, actos vandálicos, incendios e incluso desastres naturales como terremotos o inundaciones. Entonces, si lo situamos en el contexto del bloqueo carretero. Imagina que la unidad no es robada, no se la lleva nadie. Ok, Quien conduce logra escapar ante la inminencia del peligro. El vehículo se queda en medio de la vía y queda atrapado en fuego cruzado, o la turba lo incendia directamente sin que nadie se haya subido al volante. ahí no hubo despojo físico por parte de un conductor alterno. Exacto. Al no haber un despojo para sustracción, intentar cobrarlo por robo total podría enfrentar trabas técnicas en la definición legal. Claro, te dirían que nadie te lo robó, solo lo destruyeron. Y es justo ahí donde la cobertura de daños materiales entra de lleno al rescate, amparando el impacto de balas como vandalismo o la destrucción total por el fuego. Es decir, ambas coberturas actúan como redes de seguridad, pero se activan bajo causales legales distintas. Tienes que leer muy bien tu póliza para saber cuál tienes. O idealmente, tener ambas en un paquete de cobertura amplia. Definitivamente. Pero entrando al terreno de la ejecución financiera, la realidad es que activar estas redes no implica que todo es gratis y sin fricciones. Lamentablemente no. Imaginemos que tenemos la cobertura correcta y ocurre el siniestro. ¿Esto es gratis? Los reportes y la misma AMIS señalan la figura del deducible como un factor constante. Así es, el deducible siempre está presente. Para dar valor práctico a la audiencia, asumiendo una pérdida total por violencia extrema donde la víctima no tuvo ninguna culpa de tránsito, ¿hay flexibilidad por parte de las empresas para perdonar este cobro? El análisis indica que la flexibilidad es mínima bajo los contratos estándar. El deducible representa tu participación en el riesgo y comúnmente oscila entre el 5% y el 10% del valor comercial del vehículo. Para aterrizarlo con números rápidos y redondos, si el auto vale 100, estamos hablando de entre 5 y 10 como pago innegociable para activar el beneficio. Exacto. Y en situaciones de destrucción por bloqueos, ese porcentaje rara vez se condona de forma automática. Lo que pasa es que se hace una deducción del pago final. Te lo descuentan del cheque, vaya. Sí. Si el vehículo se evalúa según las guías mensuales, te retienen ese 5 o 10% del monto a indemnizar. No es que tengas que darles el dinero en efectivo en ese momento, pero recibes menos. Es un golpe al bolsillo que no tenías contemplado. Lo es. Aunque observamos una evolución reciente. Ante la demanda por la inseguridad, algunas pólizas premium o endosos adicionales que se llaman de cero deducible por pérdida total comienzan a ganar terreno. Pero eso cuesta más al contratar la póliza inicialmente. Claro, quien cuente con esa cláusula ya la pagó de antemano. Pero al momento del ajuste en la crisis, no sufrirá la merma financiera. Es un reflejo claro de que transferir el riesgo requiere planificación y reafirma que siempre debemos tener un fondo de emergencia personal para estos impactos. Es una regla financiera básica. Bueno, pasemos de la teoría del contrato a la cruda realidad del asfalto. Alguien acaba de ponerse a salvo tras perder su auto en un bloqueo violento. El estado de shock es innegable en ese momento. Completamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en el momento del caos? ¿Cuál es el protocolo operativo exacto para garantizar que no te invaliden el reclamo? La frialdad procedimental es tu mejor defensa. Hay 4 reglas secuenciales insoslayables. Paso número 1. Llamar al 911 de inmediato, en cuanto alcances un perímetro seguro. Pero a ver, en un macroevento de violencia, las líneas del 911 colapsan y las autoridades seguro ya vieron en Twitter o en redes que hay un bloqueo. ¿Por qué es tan crítica esta llamada individual? Porque funciona legalmente como una predenuncia. Su peso es probatorio. Para dejar un registro. Exacto. El sistema genera un folio oficial con fecha, hora y coordenadas. Es el anclaje temporal que demuestra irrefutablemente que reportaste el evento en el momento en que ocurrió. Si te saltas este paso por el caos, los auditores pueden levantar sospechas de fraude procesal. Buenísimo el dato. Paso número 2. Comunicarse inmediatamente con la aseguradora para reportar los hechos tal como ocurrieron. Aquí asumo que la precisión del relato es vital, ¿no? Si omites detalles por el mismo trauma, podrías alterar el dictamen. Totalmente. Debes narrar la dinámica exacta. Hubo armas, hubo fuego, me bajaron a la fuerza. La clasificación interna de la aseguradora, ya sea robo con violencia o daño material, dependerá de esa primera llamada grabada.
cualquier cambio de versión posterior te va a complicar la vida. Bastante. Lo cual nos lleva al paso número 3. Ir al Ministerio Público. Uy, el terreno burocrático penal. Sí, presentar las denuncias formales requeridas por la agencia. La predenuncia del 911 debe materializarse en una carpeta de investigación sellada por la Fiscalía. Pero analicemos la logística de esto. A menudo es el mayor cuello de botella. Hablamos de zonas calientes, controladas temporalmente por grupos armados. Es un riesgo enorme. Ir al Ministerio Público del municipio exacto donde quemaron tu coche puede ser un riesgo a tu integridad física, además de que las calles están cerradas. Y los protocolos de seguros ya contemplan esta crisis. ¿De verdad? Sí, la realidad los rebasó. Hoy en día es aceptable trasladarse a una jurisdicción segura, digamos la capital del estado o un municipio colindante que esté pacífico, e interponer la denuncia ahí. Solo especificando el kilómetro exacto del evento. Exacto. Lo que le importa a la aseguradora es la formalidad del documento estatal, no que te arriesgues yendo a la oficina local del conflicto. Excelente adaptación. Y finalmente, el paso número 4. Reclamar. Exigir el pago de daños conforme a la cobertura revisada, presentando póliza, identificación, los folios y la copia de la carpeta de investigación. Es un proceso de ensamblaje donde cada pieza valida a la anterior. Pero hay un factor operativo en la calle que me llama mucho la atención. El modelo tradicional requiere que un ajustador vaya en su moto al lugar del accidente. A tomar fotos y hacer el peritaje en el asfalto. Exacto. Pero es evidente que mandar a un trabajador civil a una carretera bloqueada por restos calcinados o fuego cruzado es una locura corporativa. Sería una violación total a la seguridad. Entonces, ¿cómo resuelve la industria esto sin detener los trámites de las víctimas? Lo fascinante aquí es cómo la tecnología y los protocolos están cambiando. La AMIS ha señalado que ante la crisis de inseguridad, algunas compañías están haciendo ajustes de siniestros a distancia. A distancia, o sea, el ajustador ya no va. Están rediseñando todo para proteger a los ajustadores en zonas calientes. ¿Y cómo funciona? El afectado se vuelve el analista forense mandando fotos. Básicamente, el protocolo remoto se apoya en evidencia digital, fotografías y videos que la persona pueda tomar, siempre y cuando sea seguro hacerlo. Claro, la vida primero. Siempre, pero los departamentos extraen metadatos de esas imágenes, coordenadas GPS, marcas de tiempo, y lo cruzan con la telemetría del vehículo si tiene sistema de rastreo, además de reportes oficiales de la Guardia Nacional. Incluso videollamadas, me imagino. Sí, testimonios por videollamada cuando la persona ya está en un refugio seguro. Es una adaptación sin precedentes para agilizar la restitución y neutralizar el riesgo del trabajador. Es un reflejo de cómo la violencia reescribe la tecnología corporativa. Llegando al cierre de este espacio, la síntesis es clara. Aunque los índices de estos casos puedan ir a la baja en algunas regiones, la clave absoluta es la prevención. Especialmente si se transita por zonas vulnerables. Totalmente. Revisen su póliza hoy mismo. Busquen la cobertura de robo total o de daños materiales y tengan muy en cuenta el deducible. Esa preparación es la frontera entre recuperar el patrimonio o un desgaste total. Y todo esto plantea una pregunta importante para llevarnos a casa. A ver. Si la industria de los seguros ya está evaluando daños a distancia por seguridad, adaptándose a la cartografía del riesgo, ¿cómo cambiará la arquitectura misma de los seguros en el futuro? Es una gran interrogante. Llegará el día en que el riesgo se calcule en tiempo real según la carretera que decidamos tomar en nuestro GPS, y que la póliza se active o se desactive según esa ruta. La tecnología da para pensarlo seriamente. Si esta información les fue útil, denle me gusta, suscríbanse y asegúrense de compartir el video con cualquier persona que maneje en carretera. No olviden dejar un comentario. ¿Sabían que su póliza podía cubrir esto? Los leemos.